posparto que tiene que ver mucho con esto de la Fundación Santa Fe, entonces estamos a tono con lo que está, con las jornadas de educación que hay en el país. Tenemos tres invitados, la idea es que cada uno va a hacer una intervención, las preguntas las podemos ir haciendo en el chat y al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, una mesa redonda. Vamos a respetar mucho los tiempos y pues la charla va a quedar grabada para que esté disponible para las personas que no la puedan ver en vivo. Mi nombre es Andrea Peña, yo hago parte de la sociedad, de la Junta Directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Tolima y para nosotros es muy importante continuar con las actividades académicas y de actualización. Pues debido a la pandemia llevamos más de un año sin reunirnos, sin poder compartir, pero pues desafortunada y afortunadamente esto nos permite tener a muchas personas en muchas partes y pues la idea es seguir compartiendo el conocimiento y aprendiendo de todos. Vamos a hablar hoy de acretismo placentario, que como la palabra de moda es pandemia, yo creo que esto es una epidemia que estamos viendo todos los que trabajamos en esta área debido pues a la explosión que ha habido en los últimos 20 años en las cesáreas, pues estamos viendo ahora las consecuencias que pasaron de tasas del 10 al 20% hasta tan altas como el 70% en algunos centros en nuestro país e incluso en el mundo. Entonces creo que cada vez vamos a tener que aprender más y hablar más de esto porque es lo que se volvió nuestra realidad, así como el COVID iba a ser esto por mucho tiempo porque esto llegó también para quedarse. Entonces creo que nos debemos interesar en aprender y en ahondar en esta patología que pues realmente es algo nuevo por lo mismo. La placenta acrita es una condición anormal de la placentación asociada con alto riesgo de hemorragia obstétrica masiva durante el nacimiento. Fue descrita inicialmente en 1937 por Irving y Herting y redefinida nuevamente por Luke como el PAS, como el espectro de acretismo placentario, un espectro que habla de todo, de la adherencia normal y de los desórdenes invasivos de la placentación. Es considerada una condición de alto riesgo asociada con seria morbilidad y tasas de mortalidad hasta del 7%. Las tasas de placenta han ido en aumento de los años 70 a los 80, pasó de un caso por cada 2.510 en Estados Unidos a uno en 4.017, actualmente del 80 al 2000 a un caso en 533 en Estados Unidos. Y se ha estimado incluso que la tasa global en un estudio de salida de pacientes en Estados Unidos reportó tasas globales hasta de 1 de cada 272 embarazos. Todo pues desafortunadamente por la alta tasa de cesáreas que se practican en todo el mundo. Entonces esta noche tenemos unos invitados muy chéveres y vamos a hacer como tres fases. La primera fase es como el manejo prenatal, luego vamos a hablar del manejo intraoperatorio y posteriormente vamos a hablar de la experiencia y la importancia del trabajo en equipo en centros de excelencia para este manejo. Vamos a empezar entonces con la primera conferencia con el doctor José Enrique Sanín Blair. Él es ginecobstetra, muy conocido como Quique, especialista en medicina materno-fetal y cirugía fetal del Hospital Valdebrón de Barcelona. Es especialista en genética prenatal, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Bolivariana de Medellín, investigador senior de Colciencias y coordinador del grupo de placenta ácrita de la Clínica del Rosario y de Medicina Fetal. Y es miembro de la Sociedad Panamericana de Placenta Ácrita. Bienvenido, José. Es todo tuyo el auditorio. Activa el micrófono, José, porfa. Quiero confirmar que están viendo mi presentación y me están oyendo bien. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a Andrea y a la Sociedad Tolimense de Obstetricia y Ginecología por la invitación. Yo creo que, como Andrea lo dijo, es un tema que aparentemente es de moda, pero que yo creo que en cada uno de los congresos que estamos hoy por hoy asistiendo de manera virtual, siempre hay un bloque del acretismo y por tanto creo que es un tema que todos debemos por lo menos entender o ver cuál es el estado del arte.
Me voy a demorar 25 minutos. Andrea, te voy a pedir el favor, si me estoy pasando de tiempo, que por favor pares. Yo realmente mi conferencia está para 25 minutos, pero quiero que de pronto me extienda un poco. Eh, Nuestro centro está afiliado a la Sociedad Panamericana de Obstetricia, perdón, de Placenta Ácreta, junto con el Hospital Valle de Lili. Somos los únicos hospitales en América Latina que están tratando de trabajar o de unificar criterios, y gracias al trabajo del doctor Álvaro Nieto, que va a estar acá con nosotros también en América Latina, muchos centros hospitalarios están participando para intercambiar experiencias, experiencias de un tema que nadie tiene la última palabra. Casi todas las publicaciones que veíamos hasta hace unos 4 o 5 años eran de países desarrollados, y hoy por hoy vemos un aumento de datos de pacientes en vías de desarrollo, donde se hacen más cesáreas. Por tanto, uno se enfrenta ante este escenario. Es una paciente que tenía una placenta previa, la soledad de la obstetra, la paciente estaba programada a las 4 de la tarde, pero siempre hay el sufrimiento fetal, la paciente de la placenta previa no estaba sangrando, y el obstetra que recibe el turno a las 10 de la noche abre y se encuentra esta superficie violácea con algunos vasos y dice, ¿qué será lo que tiene este paciente? Entonces la respuesta es, ¿qué harían? Pues esta persona paró el procedimiento, cerró la fascia, le dijo al anestesiólogo, reprogramemos la mañana, pídanle sangre. Este doctor probablemente fue objeto de burla en el servicio, pero probablemente él actuó con muchísima consecuencia, porque se estaba enfrentando ante algo inesperado. Y uno cuando tiene esto a las 10 de la noche, uno quisiera tener al doctor Palacio Jaraquemada, o al doctor Álvaro Nieto, o al doctor Dorado, pero muchas veces uno está en un servicio de obstetricia solo, y uno tiene que ser prudente al actuar y no tomar decisiones arriesgadas que pongan en riesgo la vida de la paciente. Esto que hizo este colega a las 10 de la noche fue algo realmente crítico para la salud de la paciente. Esta paciente al día siguiente se le extrajo el feto y se realizó una histerectomía con placenta in situ. Miren cómo tenía una zona grande de percretismo, y esta paciente ni siquiera requirió transfusión de glóbulos rojos. ¿Esto gracias a qué? A una planeación. Lo que hizo el doctor está publicado. Cuando una paciente no está sangrando, usted entra con una sospecha de placenta previa, no sospecha un percretismo, y usted abre y encuentra estos vasos, la cabeza de medusa o estos vasos tortuosos, y a usted le queda la duda, pida ayuda, pida sangre, y si no hay ayuda ni sangre, usted pudiera diferir el procedimiento. Por tanto, esto está descrito, y esta persona que inicialmente algunos compañeros se burlaron al día siguiente por no haberlo operado, realmente lo que actuó fue con mucha consecuencia. Entonces, ¿sería mejor tener un diagnóstico antenatal? Por supuesto que sí. Y esto se ha demostrado, la morbilidad materna se reduce de manera estadísticamente significativa en pacientes que son atendidas en centros terciarios o de alta complejidad por un equipo multidisciplinario. Y todos los que hacemos obstetricia tenemos tres escenarios clínicos. Uno, la paciente que va a un parto vaginal, la placenta no sale a los 20 minutos y yo tengo que realizar una extracción manual de la placenta. Esas pacientes tienen un espectro de placenta ácreta. La paciente que yo, como en el caso anterior, le realizo una laparotomía por una cesárea y le encuentro una sospecha. Y cuando en lo que nos vamos a referir ahora es una sospecha del diagnóstico antenatal, es decir, por ultrasonido o por resonancia, identificamos esto. El espectro de placenta ácreta, como su nombre lo dice, es un espectro. Uno puede encontrar pacientes con zonas de acretismo, zonas de incretismo, zonas de percretismo. Y todos conocemos la definición de esto, pero uno no puede ser categórico en decir esto es ácreta, íncreta o percreta. Esto realmente le corresponde al patólogo, pero lo importante es reconocer, por lo menos visualmente, cuando uno está ante un percretismo placentario. Estos, sobre todo cuando se ubican la placenta increta y percreta en la zona baja, en la zona donde está ubicada la placenta previa, son de alto riesgo de sangrado. El acretismo, de acuerdo a Janot,
se presenta en el 50% de los casos descritos, un 25% para la increta y un 25% para la percreta. Pero como le digo, más que si es una zona de acretismo, incretismo y percretismo, es la localización. No es lo mismo tener una placenta percreta en el fondo del útero, donde usted sabe que fácilmente con una histerectomía la puede controlar, o con algunos puntos hemostáticos o sacando parcialmente la placenta, que cuando eso está localizado hacia los parametrios o hacia la zona retrovesical o hacia los ureteres, donde realmente puede haber mucho mayor riesgo de sangrado. Por tanto, tenemos que entender que en Colombia la cesárea es muy común y va a seguir aumentando, es del 45%. Entre más cesáreas tengamos y más paridad tengan las pacientes, afortunadamente Colombia es solo de 1,8 por mujer, mayor es la posibilidad que esta paciente tenga un espectro de placenta ácreta. Así, si la paciente tiene 3 cesáreas previas y la paciente tiene una placenta previa, va a tener una tasa alta del 61%, casi que cara o sello, de que esta paciente va a tener un grado de acretismo placentario. Por tanto, si usted va a hacer diagnóstico antenatal, tiene que sentarse y con su ultrasonido decirle, señora, ¿qué cirugías tiene? ¿Tiene miomectomías? ¿Tiene cirugía de Strassmann? ¿Tienen legrados? ¿Tiene cesáreas previas? Porque realmente ese es el primer paso para usted poder hacer un diagnóstico antenatal adecuado. Y como lo mencioné ahora, el solo hecho de tener una placenta previa haga que usted, por favor, pida ayuda. ¿Por qué? Estas pacientes, aunque usted por ecografía no le vea signos de acretismo, está en una zona de alta posibilidad de sangrado y sabemos que muchas veces la extracción es difícil porque hay que ser transplacentarios y además existe lo que se llama la hipotonía del segmento uterino inferior en la cual la paciente no tenía acretismo, pero esta zona es muy carente de músculo miometrial y por tanto sangra mucho más y frecuentemente hay que utilizar uterotónicos, balones, suturas hemostáticas. Por tanto, no solamente es el solo hecho de tener una placenta previa significa que nosotros tenemos que hacer una cesárea que es un poquito más compleja. El diagnóstico de la placenta ácreta o del espectro de placenta ácreta inicia en el primer trimestre. Esto es la cicatriz de la cesárea y encontramos una, perdón, oigo, pueden apagar los micrófonos que tengo de fondo alguien hablando. Por favor, apaguen los micrófonos y qué pena. Bueno, entonces en esta zona, donde es el niche, donde es la zona de la cicatriz, se implanta. Y esto ya no se llama un ectópico en la cicatriz de la cesárea, sino que hoy por hoy se llama embarazo en la cicatriz de la cesárea. Y todas las pacientes que tengan una cesárea previa deberían tener en la primera parte del embarazo un ultrasonido bien hecho. Esta paciente tiene un útero en retroversión, tiene unos miomas, este es el fondo del útero y esta es la zona de la cicatriz de la cesárea. Semana 8, perdón, voy a parar un momentico. Andrea, ¿podrías decir que apaguen los micrófonos o podrían apagarlos? Que de verdad que tengo un ruido de fondo. ¿Aló? Listo. Entonces, en esta paciente, miren acá, dónde está implantado este saco, en la zona de la cicatriz. Y si ustedes son meticulosos, miran cómo hay zonas de invasión de la placenta. La vemos más adelante y miren el útero retroverso y miren hasta dónde está llegando esta invasión placentaria, casi hasta la serosa. Y semana 11 vemos cómo no está protruyendo, pero definitivamente esta paciente tiene un espectro de placenta ácreta que es un caso que diagnosticamos desde la semana 8 de gestación. Primera conclusión es, pacientes con cesáreas previas deben ir a un ultrasonido temprano para localizar el saco y si es un saco bajo, sospeche que esta paciente pueda tener un acretismo o un espectro de placenta ácreta. Y anteriormente, nosotros decíamos que estas pacientes eran ectópicos, pero sabemos por los estudios del doctor Cali y Timor Trish que
Un tercio de estas pacientes con embarazos en la cicatriz de la cesárea llegan al tercer trimestre, pero de estos tres cuartas partes tienen una placenta anormalmente invasiva. Por tanto, casi siempre acaban en histerectomía. Es importante hacer el diagnóstico antenatal en el primer trimestre para poder ofrecer alternativas desde el inicio del embarazo. Entonces, uno siempre la discusión es, ¿esta paciente es mejor hacerle una resonancia o una ecografía? Sin lugar a dudas, el ultrasonido Doppler color es la prueba de elección. Y recordemos que estas sensibilidades y especificidades que van a ver en todos los artículos dependen de varias cosas, sobre todo del operador. No es lo mismo que una ecografía Doppler se la haga fulanito de tal al doctor Cali en Italia, que tiene una experiencia supremamente alta. Por tanto, la resonancia que me lee un radiólogo en Medellín no va a ser la misma resonancia que me va a leer un radiólogo en Houston. Y estas sensibilidades y especificidades son operador dependiente, por tanto, todos estos valores predictivos positivos y negativos que voy a presentar, aunque son basados en estudios clínicos, realmente usted tiene que plantearse es cuál es la experiencia del operador. Y digo que el ultrasonido Doppler es la prueba de elección porque definitivamente está al alcance de todos. ¿Qué hacemos para tratar de valorar por ultrasonido adecuadamente la placenta? Uno, siempre valoramos las pacientes, sobre todo ante una placenta previa, por vía transvaginal con vejiga semillena y por vía abdominal. El llenado vesical parcial, tenga mucho cuidado con la presión con el transductor. Cuando usted presiona mucho, se pierde la zona clara y hace que se pierdan algunos signos de acretismo. Utilice el color Doppler, pero no a unas velocidades supremamente bajas, donde cualquier cosa que usted ponga color se va a hacer destellante. Y es importante la edad gestacional al diagnóstico. Nosotros particularmente desde el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, estamos haciendo diagnósticos de placentas de espectro de placenta ácreta. Y siempre, más importante que decir si es acreta, increta o percreta, es describir que hay una sospecha de un PAS, una placenta acreta espectro, pero describa la localización, mire si hay compromiso parametrial, la relación con la cicatriz de la cesárea y la extensión de la placenta. Muchas veces hacemos dibujitos, si nosotros no somos los mismos que operamos la paciente, para que el doctor que vaya a entrar a la cirugía tenga una idea clara de qué es lo que se va a encontrar. Y entonces, si encontramos todo este tipo de placentas percretas, todas son diferentes. Entonces, ¿yo por qué tengo que encontrar el mismo signo ecográfico o por resonancia cuando esto es un espectro? Y pueda tener zonas de incretismo, zonas de percretismo, zonas de invasión parametrial, de invasión vesical. Por tanto, usted no tiene que ser tan específico de decir percreta, increta, acreta, sino el espectro de la placenta acreta, porque todas las placentas, el espectro de placenta acreta es diferente. Por tanto, usted no tiene que valerse por un signo único. Primer signo importante, y miren que acá les pongo los sensibilidades, especificidades para que les gusta mucho la epidemiología, pero más importante de esto es esto. Siempre ver este espacio hipoecóico. Si usted presiona mucho con el transductor, puede hacer que se pierda este espacio, y acá vemos como no hay espacio hipoecóico. Esta paciente tenía solo 15 semanas, la vimos hace 3 días, paciente con una cesárea previa, y miremos cómo se pierde esta línea hipoecoica, no se ve y se ve irregular, inclusive con compromiso acá de esta zona. Por tanto, es el primer signo que hay que mirar. Esta es otra paciente ya a las 28 semanas, vejiga semillena por vía transvaginal y vemos cómo se pierde este espacio hipoecoico. Esta pérdida del espacio retroplacentario es un signo altamente sugestivo de placenta acreta espectro, lo cual corroboramos a esta paciente que le hicimos la histerectomía. Este es el fondo del útero por donde sacamos el bebé y miren esta zona de percretismo, que inclusive con un poquito de compromiso parametrial que correspondía a esta imagen. Yo quiero que las personas que no hacen acá ecografía miren esto, porque esto es lo que ustedes se van a encontrar también en una cesárea y por tanto es importante que hagan la descripción cuando ustedes abren en una laparotomía por una cesárea. Y esta paciente, abrimos esta zona acá y miren cómo acá hay miometrio, miometrio, miometrio y acá ya hay compromiso de la serosa
por parte de la placenta. Esta es una paciente con un espectro de placenta ácreta que le hicimos una histerectomía con un desenlace también desfavorable que no requirió, perdón, favorable que no requirió ni siquiera transfusión. Miremos acá en un zoom cómo se ve ya la zona de percretismo con pérdida completamente de la serosa. Segundo punto son las lagunas. Paciente que tiene muchas lagunas que comprometen, si usted le pone el Doppler, va a haber vasos de bajo flujo y estas lagunas placentarias anormales se correlacionan también altamente con el espectro de placenta ácreta. Como le digo al que le gusta la estadística, que mire esto, pero hay que entender que esto varía de acuerdo a los diferentes grupos. Más importante de esto es aprenda usted a valorar la placenta y valore sistemáticamente para tratar de entender qué es lo normal y qué es lo anormal. Pérdida de la continuidad vesical. Acá hay estos vasos que corresponden a vasos venosos. La mayoría de las veces, esta paciente con vejiga semillena, miremos cómo esta línea y que es claramente visible acá en la parte normal, acá no lo vemos y hace que se pierda esta línea, la interrupción de la continuidad de la pared vesical, que también tiene niveles de sensibilidad y especificidad buenos, que corresponde a esta paciente, que también le hicimos una histerectomía con placenta in situ. El adelgazamiento miometrial, paciente de 32 semanas por vía abdominal, y acá no vemos miometrio. Hay adelgazamiento de la pared miometrial, no logramos identificar la diferencia entre miometrio y placenta, por supuesto en el concepto de una placenta previa, placenta también con un percretismo que tuvo buena valoración. Otro signo es el llamado bulging, zona anormal, esta es la vejiga, y hay un abultamiento que corresponde claramente a una zona de percretismo hacia la vejiga. Esto es una paciente a la semana 24 de gestación y si ustedes ven, acá hay miometrio, 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 miren cómo hay una zona de abultamiento con pérdida del miometrio y con pérdida de la zona gris. Este es un bulging o un abultamiento, una placenta que también tenía un espectro de placenta ácreta y a la cual también le hicimos una histerectomía. Corresponde a esta zona, esta paciente ya habíamos extraído el feto y miren la zona de compromiso acá, que corresponde exactamente a esta zona del abultamiento del bulging y no tuvimos ninguna complicación en la histerectomía. Acá está el espécimen quirúrgico, miometrio, miometrio, miometrio. Miren esos cotiledones, cómo sobrepasan la serosa, inclusive tenían un poquito de compromiso parametrial. Por tanto, es importante reconocer esto a los que no hacen ultrasonido para intraoperatoriamente poder tomar una decisión. Luego pasamos con la parte del Doppler, la hipervascularización uterovesical. Uno pone el Doppler con velocidad y encuentra esta zona de hipervascularización. Encontrar estas zonas de hipervascularización significa que hay vasos en esa zona donde se pierde la zona clara y nos habla también de ciertos grados de acretismo e incretismo placentario. Esta paciente, 32 semanas, 5 días, le hicimos una histerectomía, placenta, 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 y miren cómo acá ya hay una zona de percretismo marcado, inclusive con compromiso parametrial también, en la cual se logra hacer una histerectomía sin ninguna complicación. Vasos puente son vasos que comunican de la placenta, probablemente acá está la vejiga, son vasos que nutren lagunas placentarias que corresponden a esto. Estos son vasos puentes que van hasta allá. Esta es la interpretación que hago yo en la laparotomía para correlacionar con mis hallazgos ecográficos. Y esta es la pieza quirúrgica de este caso. Paciente con una placenta percreta, en la cual logramos hacer una esterectomía también sin complicaciones. Todos utilizamos que el Pau-Angio y las imágenes 3D. Claro, esto acá se ve muy bonito, le ponemos y hacemos la reconstrucción y correspondía a este caso. Acá estábamos abriendo ya el peritoneo y encontramos ya esta zona de estos vasos que correspondían a estos vasos de acá. Esta es una paciente también con una placenta percreta, en la cual con mucho cuidado lo que hacemos es identificar estos vasos que correspondían a estos vasos. Por tanto, sí que es muy importante tratar de hacer una correlación de lo que usted ve con lo que usted encuentra en cirugía. ¿Por qué? Porque todos vamos aprendiendo de esto. Entonces, ¿es la resonancia el gol estándar? La respuesta es no.
depende de sus recursos, la resonancia le puede añadir. Esta es una paciente que tuvimos también con un grado de invasión, con una parametrial, y la placenta valorada por resonancia por una persona que la sepa leer e interpretar, sí que tiene un papel importante. Pero si usted manda una resonancia y el doctor no le dice en una resonancia al año de placenta, pues probablemente no va a hacer usted nada. Y esto fue publicado en este estudio que es de muy importante. Dos centros de excelencia de, entre comillas, de diagnóstico por ultrasonido y diagnóstico por resonancia. El, la resonancia cambió correctamente el diagnóstico en un 15%. El ultrasonido decía que no lo tenía y después decía que sí lo tenía la resonancia, pero lo cambió incorrectamente en un 17%. Es decir, el ultrasonido decía que sí lo tenía y la resonancia que no. Por tanto, hay que entender que todas las ecografías tienen y las resonancias tienen limitaciones y depende de la persona que lo lea. Siempre, por favor, correlacionen sus hallazgos ultrasonográficos o por resonancia de lo que usted ve y después vaya y revise sus imágenes, porque esto nos va a aprender a ver qué es la interpretación de lo que usted encontraba y lo que miraba por ultrasonido o por resonancia. ¿Qué hacemos nosotros en nuestros procedimientos planeados? Siempre un mapeo por ultrasonido y siempre tratamos de que la resonancia la pedimos en todos los casos porque estamos aprendiendo, nos reunimos con el radiólogo que siempre es el mismo y miramos las imágenes de ultrasonido y resonancia para tener un plan quirúrgico preestablecido. Estamos hablando de una paciente con un plan planeado, una sospecha de percretismo, no la señora que fue a un parto y yo le atendí el parto y no fui capaz de extraer la placenta. Ese es otro escenario clínico. Valoración preanestésica, reserva de hemoderivados, hacemos la cesárea semana 34-35. Hay un equipo quirúrgico presencial que siempre tratamos de ser los mismos 4 y hay otro disponible. No siempre cateterizamos los ureteres y nunca hemos utilizado balones ilíacas o aórticos, pero sí lo que hacemos es una disección delicada del retroperitoneo. Ponemos a los pacientes siempre en posición de semiestribos y para acostumbrarnos a esto, todas las cesáreas que yo hago, tengan o no tengan prequetismo, siempre las opero así. ¿Para qué? Para ver esto, para ver las pérdidas sanguíneas. Uno muchas veces opera a una paciente y dice, ah, le hice la cesárea, la paciente no sangró y apenas el instrumentador levanta la sábana se encuentra el chorro de sangre. Esto le permite cuantificar el sangrado y usted detectar la hemorragia posparto de manera inmediata. Y además, esta posición le permite ganar un ayudante. Acá hay un cirujano, acá hay otro cirujano y acá está el cirujano número 3 a los pies de la paciente y acá el instrumentador. Y los tres tenemos un acceso muy fácil para operar estas pacientes. Siempre hacemos incisiones de fan steel que prolongamos a un Cherney cortando los rectos abdominales. Miren la incisión tan grande que nos da para poder exteriorizar el útero. Y lo que hacemos es eso. Exteriorizamos el útero, esta paciente con 34 semanas, lo que hacemos es eh, cortar el redondo y secamos el espacio perivesical, identificamos hallazgos. Por supuesto, no ligamos ni uterinas, porque acá está el feto y el feto está vivo. Y lo que hacemos es hacer una histerotomía acá alta, hemostática, extraemos el feto, en este caso un feto que extraemos en podálica, y procedemos a identificar nuevamente los hallazgos, a volver a estadificar quirúrgicamente y a hacer la histerectomía con la placenta in situ. Esto, digamos que es un tratamiento que es, entre comillas, agresivo, no es conservador, pero es lo que hacemos en la mayoría de los casos de percretismos, pacientes con paridad satisfecha. Acá, esto es nuestra experiencia en el Rosario, 6.100 nacimientos en estos años. Nuestra tasa de cesárea es alta, es del 56%, pero lo hemos venido reduciendo. El llamado código rojo en alrededor del 4%, y de estos códigos rojos atribuibles a cretismo, 71 casos, 1.1% de todos los nacimientos, y el 31% de los códigos rojos. La mayoría de estos, manejo farmacológico, masaje uterino, legrado. También hemos utilizado balón y embolización, balón hidrostático más Belinch, lo que llamamos el sándwich uterino, e histerectomía de emergencia en muchos de estos casos. Pero tenemos también varios casos de manejo planeado antenatal y de estos 36 casos de manejo planeado antenatal, solamente 4 cumplieron criterios de código rojo.
Esta es una publicación que hicimos que está recientemente aceptada para publicación, hace 8 días, con el doctor Nieto, en la cual lo que se encontró en este grupo latinoamericano de casos fatales de hipercretismo placentario, encontramos que la inexperiencia del médico, del grupo tratante, fue probablemente uno de los factores que más contribuyó a esto. Y si usted solamente hace un caso al año, pues hombre, va a tener inexperiencia. Por tanto, cree centros que sean de remisión, como el Hospital de Ibagué, como el Hospital de Cali o el Hospital de Medellín, que sean centros que las personas estén expuestas a hacer estos casos, porque entre más casos hagan, menos complicaciones y menos mortalidad van a tener. ¿Qué mensajes debo dejar para la casa? Que siempre en lo posible evite la primera cesárea. Por supuesto, trate de no hacer cesáreas innecesarias. Segundo, que la placenta ácreta del espectro es una entidad rara que va en aumento y que todos debemos tratar de reconocerla. Evite las sorpresas, siempre realice screening antenatal por ultrasonido y siempre entienda que va a tener siempre riesgo de sobrediagnóstico e infradiagnóstico en pacientes con placenta ácreta o sin placenta ácreta, porque esto depende del operador. Por tanto, tenga compañeros que sean, entre comillas, expertos. Siempre que sospecha antenatalmente, solicite las imágenes del doctor Vélez y la vemos con el doctor Vélez o la vemos con el doctor X, Y o Z, o mándele los videos al doctor el que sea, porque estas segundas opiniones siempre son buenas. El diagnóstico definitivo del espectro de placenta ácreta solo se puede realizar clínicamente en el momento del parto. Y en algunos casos, que usted saca el útero, lo puede confirmar histopatológicamente, pero la mayoría es clínico. Y por supuesto, como nos van a explicar mis otros dos compañeros, el doctor Nieto y el doctor Dorado, siempre implemente protocolos en hospitales de referencia. De parte mía, de parte de mi grupo de medicina fetal, yo quisiera agradecerles este espacio, espero no haberme pasado de los 25 minutos y este es mi Twitter, si me quieren seguir, ahí ponemos muchas cosas de aspecto de placenta ácreta y agradecemos muchísimo la posibilidad de compartir nuestra experiencia. Gracias por todo, voy a dejar de compartir la pantalla, si es que soy capaz, sí, acá estoy, y le doy paso a la doctora Andrea, la moderadora. Muchas gracias, Andrea. Bueno, doctor José Sanín, muchas gracias. Excelente presentación, impecable como siempre, el tiempo perfecto, 26 minutos. Recuerden que las preguntas van al final. Por favor, las vamos a poner en el chat. Les cuento que ha sido un éxito total. Nosotros somos una sociedad pequeña, nuestra plataforma solo tenía 100 cupos y los 100 cupos se llenaron. Les prometemos que vamos a compartir la grabación de este webinar porque hay mucha gente indagando que por qué no puede entrar y realmente es porque ha sido un éxito taquillero y estamos full, no podemos dejar entrar más gente porque se nos colapsa la plataforma. Vamos a continuación con la segunda conferencia de este simposio titulado Trastorno del espectro de la placenta ácreta, abordaje quirúrgico no conservador, a cargo del doctor Fabián Dorado, ginecólogo-oncólogo. Él es médico cirujano de la Fundación Juan N. Corpas, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del SINU y subespecialista en ginecología oncológica y mastología de la Universidad de Guadalajara. Instituto Jalisciense de Cancerología. Además, tiene un diplomado en estancia formativa en cirugía endoscópica ginecológica en el Instituto Valenciano de Oncología y es miembro de nuestro equipo de trabajo en el Hospital Federico Lleras Acosta. Buenas noches, doctor Fabián Dorado. Puede iniciar su pantalla y lo dejamos aquí adelante. Activas el micrófono, por favor, Fabián, para poder empezar tu conferencia. Estás en el... Volviste al final de la presentación. Vuelve al comienzo y ya puedes empezar. Adelante. Qué pena con ustedes la demora. Primero que todo,
agradecerle a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Tolima, en cabeza pues del doctor Juan Manuel Machado, y a ti, Andrea, por la invitación a este webinar. Estar pues acompañado de estos dos doctores para mí es un honor. Saben muchísimo de placenta acreta, entonces pues voy a tratar de estar a la altura de ellos. También voy a aprovechar para felicitar pues al doctor Nieto. Ellos su grupo pues acaba de ganar el primer puesto en el concurso de trabajos libres del Congreso de FLASOP, hablando precisamente sobre acretismo placentario. Entonces, vi a la doctora Rosso también, que también hace parte del premio. Felicitaciones y muy bien por lo que están haciendo por las pacientes. Ahora sí, me concentro en la presentación. Aquí, pues sí, voy a iniciar comentando que la frecuencia de la cesárea histerectomía está en aumento rápidamente debido al acretismo placentario, ya por todas los factores de riesgo que conocemos. Aquí estamos el doctor Ariel Florido y un grupo de ginecólogos que estamos realizando procedimiento de una cesárea histerectomía de una paciente con acretismo placentario, y día a día vemos que es mayor el número de las pacientes, y que eso nos obliga a estar preparados, a conocer el tema y pues a tratar de darle el mejor desenlace perinatal a estas pacientes. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que la cesárea en el acretismo placentario no es una cesárea usual, es una cesárea inusual. Esto es un procedimiento que puede llevar a una morbilidad materna extrema debido a que se puede presentar una hemorragia masiva, esto por daños a órganos asociados, o también que puede llevar a una histerectomía en un escenario no planeado. Y podemos llevar a daños iatrogénicos por no conocer adecuadamente pues, el tipo de procedimiento que debemos realizar. Nosotros pues somos un hospital de tercer nivel, y a veces esta es una lista que coloca el doctor Silver en una presentación del 2015 que ya el doctor Sanín la colocó, y yo creo que el doctor Nieto también la va a colocar porque es muy famosa. Aquí habla sobre los equipos multidisciplinarios y cómo formar los centros de excelencia. Y entonces nosotros nos preguntamos, nosotros somos un hospital de tercer nivel, el Hospital Federico Lleras Acosta, el hospital más importante de la región, centro de referencia. Y entonces contamos con perinatólogo y obstetras expertos en imagen. Claro, pues tenemos un grupo de materno-fetal, donde está la doctora Andrea, donde está el doctor Pulido, donde está el doctor Ariel. Tenemos un grupo de obstetras con mucha experiencia quirúrgico en imágenes. Entonces, vamos a decir, y le vamos a dar un chulito, sí, tenemos perinatólogo y obstetra. Tenemos cirujano de pelvis, tenemos un ginecólogo oncólogo o uroginecólogo, sí, pues está el doctor Dorado, que acaba de llegar de México y se quiere operar todo. Entonces le damos otro chulito. Tenemos anestesiólogos, tenemos nuestro grupo de anestesiólogos en sala de parto, 5 anestesiólogos que están todos los días con nosotros, que nos acompañan en los códigos rojos. Entonces tenemos un buen grupo de anestesiólogos. Contamos con cirujano general, claro, 24 horas en la institución, cirujano vascular o cirujano de trauma, pues también contamos con cirujano vascular, de trauma no. Tenemos radiólogo intervencionista, sí, también tenemos en nuestro hospital un radiólogo intervencionista. También está el doctor Hoyos, varios compañeros ahí que nos pueden apoyar. Tenemos neonatólogos, sí, tenemos neonatólogos, pediatras también con nosotros, 24 horas. Tenemos un acceso facilitado a una unidad de cuidados intensivos. Tenemos una unidad de cuidado intensivo obstétrica que aprovecho para contarles. El hospital hace más o menos unos 7 meses, con un esfuerzo de la gerencia, con un esfuerzo de todo el grupo de obstetras en cabeza pues, de la doctora Sofía Cifuentes y de los perinatólogos, con unas especialistas en cuidado intensivo obstétrico como lo es la doctora Olaya, como lo es la doctora Andrea Peña.
pues abrimos nuestra unidad de cuidado intensivo, 24 horas ahí, tenemos médicos generales y apoyo con ginecólogos en nuestra unidad, tenemos unidades de cuidado intensivo neonatal, contamos con banco de sangre, ¿sí? Tenemos un sistema de recuperador celular, no lo tenemos, pero pues vamos a pensar que no lo vamos a necesitar, y tenemos hemoderivados, tenemos más sangre, plaquetas, todo lo que podamos necesitar. Entonces, con eso decimos que prácticamente contamos con todo. Entonces, va la pregunta. Entonces, podemos operar, tenemos todos los equipos, podemos operar pacientes con acretismo placentario. La respuesta es no. Primero, porque somos un grupo multidisciplinario, no somos un equipo multidisciplinario. No tenemos todavía la palabra mágica que es experiencia en este tipo de patologías y en este tipo de abordaje quirúrgico. Contamos con perinatólogos, todos son muy bien entrenados, conocen muy bien, pero no tenemos esa compenetración en el momento como para decir que le vamos a poder brindar un adecuado manejo a las pacientes. Que nos ha tocado operar pacientes con acretismo, claro que sí. Que cada día estamos tratando de hablarnos, de correlacionar, de que todos estemos bajo un mismo lineamiento, tratar de hacer unas guías y unos protocolos específicos, sí, pero esto lleva tiempo. El equipo multidisciplinario tiene que estar muy compenetrado, y pues la idea tenemos la intención y queremos hacer nuestra clínica de acretismo placentario, y por qué no, más adelante, 5 o 10 años, hay unos criterios que hay que cumplir, poder volvernos unos centros de excelencia en acretismo placentario. Entonces, importante saber cuándo interrumpir el embarazo. Resulta que sí, nos llegó esta paciente, la paciente que vieron en la imagen con el doctor Florido, la tratamos de remitir a Bogotá, a otro centro de acretismo placentario. No pudimos, había problemas administrativos, problemas con COVID, las unidades de cuidados estaban llenas, no la pudieron recibir, no nos quisieron recibir. Pues, ¿qué hacemos? Echaron la bendición y tratar de organizar todo el equipo y entrar con esta paciente. ¿Cuándo interrumpir? Vamos a disminuir el riesgo de una cesárea de urgencia, por lo tanto, lo ideal es programar a las pacientes entre las semanas 34 y 36 de gestación, teniendo todas las imágenes, como nos decía el doctor Sanín, la resonancia, la ecografía, de poder planear un procedimiento. Entonces, aquí nos abre otra pregunta muy importante. ¿Cuál es la mejor técnica quirúrgica? Y aquí, cuando revisamos la literatura, cuando vemos conferencias de otros especialistas, nos damos cuenta que hay un montón, muchísimos tipos de procedimientos quirúrgicos que se puedan realizar. Sobre técnica quirúrgica se nos amplían otra serie de interrogantes, otra serie de preguntas, como cuál es la mejor posición para operar esta paciente, si realizar procedimiento la paciente en decúbito o si la tenemos en litotomía, qué tipo de anestesia le vamos a dar a este tipo de pacientes, si es una inducción de anestesia general tardía, si vamos a hacer anestesia general de una, o si la vamos a hacer con una raquidia o una epidural. ¿Qué tipo de incisión vamos a hacer a nivel de piel? Si es mejor una incisión vertical o una incisión horizontal. La histerotomía, ¿dónde la vamos a hacer? Si en el segmento, o la vamos a hacer a nivel del fondo uterino. Y si vamos a usar o no balones intraarteriales, vamos a tener una línea arterial femoral lista para poder colocar unos balones a nivel de las ilíacas o a nivel de aorta. Y ya qué tipo de histerectomía. A los ginecólogos oncólogos les gusta más la histerectomía radical retrógrada, abriendo los espacios paravesicales, y de ahí poder identificar adecuadamente el ureter y los grandes vasos, y irse de posterior a anterior en la histerectomía. O podemos hacer una técnica quirúrgica avanzada, normal, de pedículos superiores a inferiores.
Entonces, importante individualizar cada caso. Cada caso se tiene que individualizar, cada caso se tiene que preparar, se tiene que comentar con todo el equipo, que todo el equipo conozca y darle pues a cada paciente el procedimiento que mejor sea para un adecuado resultado. Con respecto a consideraciones anestésicas, es importante que contemos con un equipo de anestesia que tenga una amplia experiencia en el manejo de la hemorragia obstétrica. Y con respecto a qué técnica anestésica vamos a utilizar, pues eso dependerá de unos ítems importantes, que es la profundidad de la invasión placentaria, lo que podamos planear prequirúrgicamente, los órganos que se encuentren involucrados, los protocolos y los recursos institucionales y el tipo de vía aérea que tenga la paciente. Entonces, bajo este comentario, pues podemos decir que tenemos las tres opciones: la anestesia que es conductiva, una anestesia que es con inducción general tardía o una anestesia general. Con la anestesia raquídea es controversial, hay una alta tasa de conversión a una anestesia general, y esto se debe únicamente pues a la inexperiencia, a la poca experiencia de muchos centros. Entonces eso conlleva a que tengamos que pasar pues a la anestesia general para poder darle un buen manejo de resucitación a la paciente. Hay una incomodidad de la paciente por la posición, una inmovilidad pues prolongada, y también hay que tener en cuenta pues la preferencia de la paciente para el tipo de anestesia. Con respecto a la inducción general tardía, pues es simplemente colocar anestesia epidural o un catéter epidural y una conversión anestésica general posterior al parto. Esto pues ya nos va a ayudar a evitar la exposición fetal a los agentes anestésicos, disminuyendo pues la entrada de neonatos a las unidades de cuidados intensivos, y las alteraciones que puedan presentarse pues por su ingreso allá. Vamos a optimizar la analgesia posoperatoria con la colocación del catéter y la misma anestesia epidural o raquídea. Tenemos una menor pérdida sanguíneas intraoperatorias con menor requerimiento de transfusiones, y también está documentado en la literatura que pues, se presentan menores complicaciones. Y con respecto a la anestesia general, pues es de preferencia considerando la severidad de las complicaciones posibles. Con ella pues tenemos un aseguramiento precoz de la vía aérea, facilitando pues la instalación de monitoreo invasivo, y es el estándar de oro para el manejo de las pacientes que tengan una inestabilidad hemodinámica. Esta es la posición de la paciente, la misma posición que nos decía el doctor Sanir, una posición de Joy Davis, donde tenemos el cirujano, los dos cirujanos, primer ayudante y cirujano a cada lado de la paciente, y un segundo ayudante entre las piernas de la paciente para visualizar el sangrado, cómo va, y nos va a ayudar mucho ahorita más adelante cuando les explique algo sobre la colpotomía. Bueno, el tipo de incisión abdominal pues es fundamental, el estudio imagenológico previo a la cirugía. Con esto pues vamos a planear qué tipo de incisión, dependiendo de dónde se encuentre la placenta. Se puede realizar una incisión que sea transversa, ya sea una Joel Cohen, una Fan Steel, o una incisión en la línea media, que es la más común, la que más se utiliza, la incisión de la línea media. O se puede hacer una incisión de Joel Cohen y terminar haciendo una incisión de Giordano Cherney, que es la que nos gusta a los ginecólogos oncólogos, de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior, y disecando los músculos rectos para que nos dé una mejor visualización del campo quirúrgico. Ya entrando en la cavidad, pues va a ser el momento en que vamos a dar el primer encuentro, y vamos a poder dar la primera estadificación, o vamos a poder dar la estadificación de este tipo de patología, de este tipo de acretismo. Entonces es importante
conocer, como nos decía, esta imagen también la mostraba el doctor Sanir, no todos los acrotismos se ven iguales, aquí los vemos diferentes imágenes de ella, vamos a poder saber dónde se encuentra, si nos está alterando vejiga o no, si está alterando, infiltrando nivel de parámetros, de ureteres. Entonces el primer encuentro es muy importante para poder hacer la correlación que veníamos llevando a nivel de imágenes y poder estadificar el primer encuentro de la cirugía. Importante el ultrasonido intraoperatorio. Ya después de que abrimos, tenemos el útero expuesto, vamos a realizar ecografía para poder identificar dónde se encuentra la placenta con mayor seguridad y poder entrar ya a realizar la histerotomía con más seguridad. Vamos a exteriorizar el útero siempre que se deje, ¿no? Hay veces que está el acretismo a nivel posterior y no se puede, pero lo ideal es exteriorizar el útero y se procede a realizar la histerotomía. Ya uno revisando aquí por literatura, las técnicas son muchísimas, como les estoy diciendo. Vamos pues, en aras del tiempo y de no debatir todas las técnicas, vamos a hacer pues la técnica que es más común. Vamos a hacer la histerotomía aquí a nivel del fondo uterino, y ahí en la literatura dice que hay que crear un área de baja perfusión a nivel de la pared uterina. Esto nos dice que hagamos un patrón en caja, tomando primero pues con los dedos, levantando el fondo uterino, dándole un poquito de poder tomar el miometrio y colocar unos puntos en ese sentido circunferencial para poder hacer sobre ese espacio una incisión. Ya sabemos que ese espacio está muy poco perfundido y nos va a sangrar menos. Ese es el patrón en caja que nos dice la literatura que podemos hacer a nivel del fondo uterino. Después dice que vamos a colocar una engrapadora, una inserción de engrapadora entre la pared uterina y las membranas, y ya se procede a realizar la histerotomía suficientemente grande para no causar un parto traumático. Pero eso es un escenario bonito, en un escenario de libro, en un escenario que tal vez se pueda realizar en centros de Estados Unidos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de gastar en engrapadora, porque primero todas las EPS y las aseguradoras se nos van a venir encima. Entonces lo hacemos con monopolar, separando las membranas de la pared miometral con los dedos, y así pues evitamos tanto sangrado. Después ya de extraer al bebé, vamos a proceder a hacer la histerografía. Tratamos de hacer una tracción a nivel del cordón para saber qué tanto está adherido, si puede salir. Si verdaderamente no hay posibilidad de salir, introducimos cordón y procedemos a realizar el cierre uterino con la placenta in situ. Luego nos vamos a ir al paso 2, que es el paso de la desvascularización superior. Ahí vamos a liberar y ligar lo que son los ligamentos redondos, el pedículo uterovárico bilateral. Esto lo podemos hacer con el método tradicional con pinzas, o utilizando un dispositivo de sellado bipolar, un Ensil o un ligature, lo que tengamos, siempre perpendicular a los vasos y siempre teniendo en cuenta que el ancho del sellado esté en adecuada posición al equipo. Ya después de que hacemos eso, procedemos a realizar la disección retroperitoneal, donde hacemos la apertura de los espacios paravesicales y pararectales, identificamos los bordes de nuestro retroperitoneo, de nuestro espacio. En el borde superior vamos a identificar la bifurcación de la arteria ilíaca común, más o menos unos 2 centímetros por encima de la bifurcación. A nivel medial vamos a encontrar los ureteres, y a nivel lateral vamos a encontrar el borde de los músculos psoas. Aquí les voy a traer un video de la Universidad de Nuevo México,
donde hacen la apertura para la ligadura de la arteria ilíaca interna. Aquí podemos encontrar nuestra arteria ilíaca interna, nuestra arteria ilíaca externa. Por aquí pasa el ureter y con una pinza en ángulo o un asístico vamos suavemente disecando toda esa parte de tejido de grasa y de ganglios que se encuentran en esa parte. Vamos a encontrar y a tener en cuenta dos arterias que son ramas de la ilíaca, la arteria umbilical obliterada o la arteria vesical superior y la arteria obturatriz. Y esa es la razón por la que siempre realizamos la ligadura más o menos entre 3 y 5 centímetros de la bifurcación para no llevarnos esas dos arterias que son de importancia. A second free tie can be placed distal to the initial ligature to help avoid recanalization. In this case, the obliterated umbilical artery is spared due to anatomical variation. Siempre tener cuidado con la vena que pasa debajo cuando vamos a hacer el paso de nuestro disector. Y después ya entramos a la movilización de la vejiga, que tal vez es el momento más difícil de la cirugía, es el momento donde más sangra la paciente. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, de preferencia una disección meticulosa en sentido lateral a medial, utilizando preferiblemente una pinza bipolar avanzada. Y es cuando podemos utilizar los sistemas de recuperación celular, de recuperación sanguínea con filtro para poder evitar pérdidas de sangre masiva. Es importante aquí, se aconseja realizar una prueba de integridad vesical con azul de metileno, que además nos va a ayudar para poder identificar el borde superior de la vejiga, y si tenemos la posibilidad, pues una cistoscopia también para mirar que no haya ningún daño a nivel de esta zona. Aquí estamos movilizando una imagen de una conferencia del doctor Nieto, donde se encuentra movilizando la vejiga. Después vamos a disecar los ureteres, vamos a tunelizarlos, el túnel de May, vamos a hacer también la evaluación de los parámetros y nos vamos a ir disecando hasta que de la vejiga poderlas poner para hacer posteriormente la colpotomía. Y por último está la colpotomía, que sería ya posterior a la sección de los ligamentos cardenales y uterosacros, como les estaba mostrando anteriormente. Hacemos una colpotomía circunferencial y a veces es difícil. Los que hemos hecho histerectomía obstétrica, sabemos que identificar el cuello del útero no es fácil. Entonces hay varias opciones que nos da la literatura. Una de ellas es utilizar el Beisky, que nos sirve para colocarlo a través de la vagina y llegamos hasta el fondo del útero, lo identificamos allá y podemos hacer el corte. También está el de pinzar con una pinza Foster los labios anterior y posterior del útero, y ya tenemos un punto de referencia para hacer el corte. A veces no es tan fácil con la pinza Foster por las semanas de gestación, porque la placenta se encuentra muy abajo. Entonces, a veces la forma más fácil es con el Beisky o con una valva maleable. Y posteriormente hacemos el cierre de la cúpula. Perdón, Fabián, te queda un minutico, 2 minutos. Okay, ya terminé, me falta el último video para mostrarles la parte de la colpotomía, donde colocamos nuestro retractor de Beisky aquí sobre la vejiga, ya separada del útero, y nos sirve para dar aquí a nivel del fondo anterior. Y aquí la vemos, aquí vemos nuestro Beisky, y ya sabemos que ese es nuestro
nuestro sitio donde debemos de hacer la incisión. Y ya eso era lo que les quería compartir el día de hoy con respecto a un manejo quirúrgico de la histerectomía, del acretismo placentario, un manejo no conservador. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por compartirnos pues tu experiencia y parte de tu entrenamiento y sobre todo la inquietud de llegar a ser en algún momento un centro de excelencia. Sabemos que es un camino largo de crecimiento, de aprendizaje, lo que tú dices, de trabajo en equipo. Nos ha tocado, como tú lo dijiste, por la pandemia operar este tipo de pacientes. No, tenemos un caso el que ustedes presentaron ahí, que fue hace poco, fue hace como un mes y medio, y fue exitoso por fortuna, teniendo en cuenta que tenemos el equipo, que se sabía, que teníamos el diagnóstico previo, pues no es lo ideal, pero no tuvimos otra opción y por fortuna pues tuvimos un desenlace adecuado, pero pues queremos crecer y trabajar con los expertos para poder en algún momento volvernos y acreditarnos como un centro de excelencia, porque como tú lo dices, tenemos el recurso físico y humano. Muchas gracias por tu intervención y por hacer parte del staff. Bueno, a continuación vamos a cerrar nuestro simposio. Varias cositas que están pendientes. Una, me están preguntando si hay certificado de asistencia. Sí, vamos a dar un certificado de asistencia a los que permanezcan durante todo el simposio. Justo en el chat se habilitó un link, ahí se va a formular, los va a redirigir a un formulario donde van a pedir unos datos, son cédula, nombre, el documento y el correo para poder enviar el certificado. Y para terminar, pues, nuestro simposio, vamos a hablar, tenemos un excelente invitado, que es el doctor Álvaro José Nieto Calvache, otra persona que es una de las personas que sabe más del tema de nuestro país. Tenemos aquí un par de cracks esta noche, entonces pues estamos muy contentos y pues voy a presentarlo para los que no lo conocen. El doctor Álvaro José Nieto Calvache es médico cirujano de la Universidad del Quindío, es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo también de la Universidad del Valle, tiene un diplomado en ultrasonido obstétrico de la Universidad Javeriana y se ha hecho como especialista y ha profundizado básicamente en todo el diagnóstico y tratamiento de trastornos adherenciales placentarios. Hizo un entrenamiento de esto en Buenos Aires, también ha hecho el entrenamiento de control avanzado de sangrado en trauma y cirugía mayor de casting, también es referenciación en el programa de atención para placenta normalmente inserta en el servicio de ginecología y grupo de placenta acreta del Hospital Infantil de Colorado en el 2019 y 2020. Y ahora, pues, es también referenciación en el programa de atención para placenta normalmente inserta en el servicio de ginecología. Y actualmente hace parte de la Masterclass 2021 de placenta, del espectro de placenta ácreta, con el doctor José Palacios Jaraquemada, pues, que es como nuestro sensei en el área. A propósito de eso, el doctor Álvaro me compartió una invitación para estas masterclass. Hay una clase en junio 12. Cuando cuando les enviemos el certificado de asistencia de este simposio, va a ir la invitación que me compartió él para que los que estén interesados hagan parte de esta masterclass virtual del espectro de placenta ácreta con en cabeza del doctor José Palacios Jaraquemada. A continuación, entonces, los voy a dejar con el doctor Álvaro Nieto, que nos va a hablar de la experiencia en los centros de excelencia, de la importancia del trabajo colaborativo y de su experiencia en la Fundación Valle del Lili. Adelante, doctor Álvaro, muchas gracias por el valioso tiempo. Gracias a vos, Andrea, a Fabián, a la Asociación Tolimense. Pues un placer y un honor estar aquí. Gracias por tu presentación. Aquí voy a empezar a compartir. Me avisan si no se ve. Los felicito en primer lugar por la presentación, a Fabián. Estamos hablando ahorita con José que el tener la capacidad de decir que no debemos operar acretismo en nuestro hospital es una cosa que parece muy sencilla, pero es una cosa que poca gente es capaz de hacer. Es la
la frase más sincera que uno puede decir. No podemos ahora, podremos en un tiempo, y ustedes lo han repetido en todo el evento y me parece fabuloso. Digamos que es algo que me pasó a mí hace unos años. Todos queremos, sí, leemos los artículos, tenemos toda la tecnología, tenemos los compañeros y nos encontramos con mucha gente que dice que sí, que se puede, que operar 3 al año está perfecto y que lo hacen muy bien. Y uno empieza a leer la literatura y se da cuenta que no es así. Entonces, voy a pedirle también a Andrea que me avise si me paso. Creo que tengo que ir a andar un poquito más rápido porque estamos un poquito trazados, no sé. Yo no tengo conflicto de interés. Escaneando este código QR pueden ir a la sección de acretismo de la página web de mi hospital. Ahí están relacionados algunos de los artículos del grupo y algunos de los artículos que vamos a tocar aquí en esta charla. Sobra decir que el acretismo placentario es una patología grave. Este video nos lo compartió un amigo de Indonesia. Miren cómo sangra y tiene clampeo aórtico, ¿no? Ustedes ven ahí a la izquierda esta sonda Foley está clampeando la aorta y aún así esta señora se está muriendo de sangrado. Entonces, puede parecer que si lo tengo todo lo puedo operar, pero la experiencia, lo dijo Fabián, es muy importante. En resumen, hemos hablado de que hay manejo expectante y 4 tipos de manejo quirúrgico. O sea, hay muchas opciones. Además, hay quienes dan metotrexate y hay quienes le ponen balones endovasculares. Todas estas opciones debemos conocerlas, pero pues debemos casarnos con una u otra, dependiendo de qué. De estas 3 cosas. Del riesgo del sangrado, José también lo dijo, no importa si es pércreta, íncreta o ácreta, realmente importa si me va a sangrar y si va a ser difícil la disección. Y eso depende de la topografía. Porque cuando uno estudia gineco piensa que es que el acretismo es toda la placenta pegada a todo el útero y generalmente no. Hay un disco placentario de 30 a 40 centímetros, por lo general está pegado o anualmente adherido unos 3, 4, 8 centímetros. Y depende del tipo de lesión, porque sabemos que hay fibrosis, que es muy complejo, la forma más severa del acretismo, porque no hay plano, y neovascularización, que se puede ver horrible, es la típica cabeza de medusa, pero en últimas, si hay plano, es fácil de manejar. Y todo depende de esto. De si la lesión está arriba, relativamente fácil porque solo tenemos la arteria del ligamento redondo, la ovárica y la uterina, pero si está abajo, aquí están todos estos vasos que son incluso son ramas de la división posterior de la ilíaca interna que, como dijo Fabián, no se liga porque usted siempre liga 3 a 4 centímetros por debajo de la bifurcación, entonces quedan patentes todos estos vasos. Esta imagen efectivamente Fabián la mostró, pero yo siempre agrego a todos estos requisitos para usted poder operar acretismo. Estos son como lo que usted necesita en su hospital y le pusimos chulo a todo esto. Y Fabián lo dijo perfecto, porque falta todo esto otro en la mayoría de hospitales, ¿no? Usted tiene que tener un equipo coordinado, multidisciplinario, tiene que tener 5 años, 100 casos y 2 a 3 casos por mes, operados por el mismo equipo, un equipo que se comunique y confíe en ellos mismos y que tenga un soporte institucional. Entonces esto, por supuesto que es un estándar espectacular y esto es lo que define un centro de excelencia, ¿no? Entonces, ¿será que en Colombia tenemos algún centro de excelencia? En el 2018 nuestro centro se preguntó eso. Nosotros queríamos, yo dije, bueno, chévere, hagamos un centro de excelencia. ¿A dónde vamos? Entonces nos metimos al Registro Único de Prestadores, el REPS, y buscamos los hospitales que reportaran al REPS todas estas especialidades. Parecieron como 82 hospitales, pero mire que todos están en la mitad del país. O sea, la mitad de Colombia está desprovista de hospitales. Y resulta que cuando les preguntamos radiología intervencionista, pues miren cómo el país se va volviendo más pálido. Y cuando les preguntamos si atienden más de 6 casos al año, miren que solamente hay 4 regiones del país, 5 regiones del país que tienen más de 6 casos al año y radiología intervencionista. ¿Cuántos casos hay que operar al mes? 2 a 3 por mes para usted ser centro de excelencia. Y estos hospitales operan un caso cada 2 meses. Cuando ya nos pusimos a preguntar cuántos hospitales atienden más de 10 casos al año, solo 6 hospitales en el país atienden más de 10 casos al año. 6 hospitales en 4 ciudades. Entonces, esta pregunta la hicimos a nivel latinoamericano, con ayuda de José y otros colegas del grupo de estudio que tenemos alrededor de este tema. Encontramos que solo hay 11 hospitales en Latinoamérica que tienen más de 2 casos por mes, o sea, 24 casos al año, y que tienen un PAS-TEAM, o sea, un equipo de acretismo, como debe ser, ¿no? Solo 11 hospitales, o sea, hay países enteros que no tienen ningún centro de estas características. Entonces, ¿será que estamos condenados a no poder tener un centro de excelencia en Latinoamérica? Pues ya vamos a ver.
Porque mire lo que pasa en Reino Unido, ¿no? Muchas de estas guías tienen participación importante en Reino Unido y uno dirá, no, pues allá lo tienen todo. Miren que solo hay 10 hospitales que tienen más de 4 casos al año. ¿Y por qué creen ustedes que no pusieron otra sección acá de más de 10 casos al año? Pues seguramente porque habrá muy pocos, ¿no? O de pronto no los hay. Pero nuestra problemática es compartida por el resto del mundo. Entonces, ¿será que no tenemos ningún chance? Y yo les quiero confesar que mi conclusión con esto es que pues, las personas que publicaron estos requisitos tan impresionantemente altos, pues por supuesto que ponen una vara muy alta, pero es que la gente nos va a seguir llegando a nuestro hospital, entonces tenemos que encontrar qué hacer. Y este es el primer mensaje, ¿no? Solo podemos lograr estas cosas si trabajamos juntos, si colaboramos entre hospitales, si identificamos algunos centros y nos ponemos de acuerdo a nivel región, ¿no? Ustedes están organizando el Tolima, pues listo. La evaluación será que van a escoger un hospital en el Tolima, a donde van a mandar todos los objetivos, o que van a mandarlo a otro departamento por ahora. No sé, hay que ser realista, pero por eso resalto tanto lo que dijo Fabián, porque decir eso es admitir que somos buenos por unas cosas y no somos buenos en todo, ¿no? No somos espectaculares en todo. Hoy en día mencionaron que yo tenía algo de experiencia en atletismo, pero a mí me llega una señora para tomar una citología y puede que se me caiga la placa y quiebre la muestra, o si me llega una señora para una histerectomía vaginal, pues seguramente se me prolapsa al mes. Pero hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque el entrenamiento es muy lento y los manejos son múltiples. Y la gente se sigue muriendo. Este es un trabajo que hicimos con José y con varios colegas latinoamericanos de este grupo de estudio que tenemos y encontramos que hay identificamos 82 muertes por acretismo, o sea, maternas que se murieron en los últimos 5 años. Es dramático porque el 30% de estas muertes ocurrieron en las maternidades más grandes de las capitales de los países. O sea, ocurrieron en Bogotá, en Lima, en Cali, en Ciudad de México, en Quito. ¿Y qué pasó? Pues miren cómo el 87% de las muertes tuvieron como el problema más relevante la inexperiencia del grupo tratante. Entonces llegan al hospital más grande de cualquier capital y va el jefe del servicio y dice, no, yo lo opero porque yo soy el jefe del servicio, pero ¿hace cuánto el jefe del servicio no opera un acretismo, por ejemplo? También hubo una técnica quirúrgica inadecuada en el 82% de los casos, falta de recursos hospitalarios y una cosa muy importante, ego inflado del cirujano, ¿no? Y un rechazo a la búsqueda oportuna de ayuda, ¿no? En el 40 y en el 20% de los casos. Cuando hablamos de los retrasos asociados a los profesionales de salud, a las instituciones y a los pacientes, encontramos que siempre es parecido a lo que pasa en todas las muertes maternas por hemorragia, ¿no? Cuidado inefectivo, mal diagnóstico prenatal, porque el diagnóstico no es fácil. Uno puede ser experto en ecografía, pero si le llega un acretismo cada 2 acretismos al año, pues ¿cómo vas a ser experto en algo que haces 2 veces al año? No es que seas mal profesional, sino que es complejo. Participación de personal no calificado, falla en buscar asistencia, pobre coordinador del cuidado, pobre coordinación de la asistencia en salud. Todo este tipo de cosas, no estamos hablando de tecnología, de balones endovasculares, cuidado intensivo, octaplex, estamos hablando de trabajo en equipo, ¿no? Entonces el segundo mensaje es que no es una cesárea normal, que se puede morir la señora, incluso en los hospitales más grandes del país, y que se necesitan 2 puntos críticos para la cirugía: diagnosticar tempranamente y remitir a hospitales experimentados. Entonces el caso que mostró José estaba perfecto. El tipo se encuentra ese acretismo a las 8 de la noche, es el mejor cirujano del universo, pero dice no, yo sé que esto no se hace hasta ahora, cerrémoslo y mañana la preparamos. Eso está perfecto. Entonces, en resumen, se necesitan equipos entrenados. ¿Y cuáles son los obstáculos que afrontan nuestros hospitales en bajos y medianos, en países de bajos y medianos ingresos para volverse centro de excelencia? Hay hospitales que les llegan pocos pacientes. O sea, ¿qué puedo hacer? Yo tengo todo, tengo el Saber, tengo todo el REOA, pero me llegan 2 al año. Pues no puedo ser centro de excelencia. O puedo tener limitaciones administrativas, o lo que nos pasa en las ciudades en Colombia, en Bogotá, en Medellín, es que hay 10 hospitales que quieren operar acretismo, ¿no? Hay múltiples centros que terminan compitiendo. Entonces tengo 20 casos al año en Cali, pero tengo 4 clínicas, entonces opero 5 al año nomás. Otro tipo de hospitales son los que no tienen un grupo fijo, sino que opera el que está de turno. Entonces le llegan 10 al año, pero hay 6 cirujanos y todos operan. No, aquí hay que llamar a los mismos siempre para que esos mismos suban la curva. O tengo 3 perinatólogos, entonces todos quieren hacer su acretismo. No, llámelos a todos. O hago un grupo de discusión
y revise las imágenes. Hay otros hospitales que tienen muchos pacientes con acretismo, cumplen los 2 a 3 por mes, pero tienen una sobrecarga de trabajo tan grande que no pueden hacer autoevaluaciones, no pueden publicar, no pueden discutir casos, no pueden hacer este tipo de webinars que ustedes están haciendo. Hay otros hospitales que no tienen recursos humanos ni tecnológicos. Hay hospitales materno-infantiles en Latinoamérica, muchos, pero solo tienen pediatra, ginecólogo y a veces tienen internista en la UCI, ¿no? Pero no tienen cirujano vascular, no tienen urólogo. Bueno, todas estas son las problemáticas que tenemos que aprender a lidiar. Y de nuevo, solamente con la colaboración podemos lograrlo. Entonces, ¿será que es muy complejo colaborar? Y entonces uno piensa, no, tengo que hacer un convenio, contratar al urólogo. Y ahorita en el chat ustedes estaban preguntando si puedo hacer teleradiología, ¿no? ¿Será que puedo mandar mis fotos? Nosotros precisamente con José Sanín hace unos años y con otros colegas hicimos una encuesta, más o menos 30 hospitales que hicieron telemedicina con nosotros, con Fundación Valle del Lili. Y no era la telemedicina con convenio, era llamar a un amigo, mandar un chat, mandar un mail, mandar la resonancia por mail. Eso se llama teleayuda, eso está normatizado en la legislación colombiana, eso es telemedicina. Y todos dijeron, es útil, lo usaríamos de nuevo y lo recomendaríamos. Miren que eran hospitales, incluso que eran centros de referencia para acretismo que tenían protocolo. Y uno dirá, ¿de qué me sirve llamar si igual la voy a remitir? Pero miren que muy poquitas teleconsultas terminaron en referencia. Muchas veces sirvió para aumentar la confianza en el manejo, para compartir elementos técnicos y no técnicos, etcétera. Este es otro ejemplo de teleradiología, nosotros lo hicimos con el grupo de Buenos Aires y gracias a compartir la resonancia y planear la cirugía, incluimos en nuestro centro el manejo resectivo reconstructivo y ahorita pues somos uno de los pocos hospitales en Latinoamérica que hace cirugía conservadora de útero en acretismo placentario. Entonces esto es el modelo que proponemos como salida a esa terrible realidad de que pocos hospitales en Latinoamérica pueden ser centros de excelencia. Entonces partimos de que somos un hospital local que nos queremos entrenar. Tenemos que buscar lo que dijo Andrea, un grupo experto, pero los grupos expertos están en otro país. Pero la pandemia nos enseñó que por telemedicina se puede hacer todo esto. Usted puede evaluar la situación actual, fortalecimiento teórico, telecirugía, análisis conjunto de casos con teleradiología, teleconsulta sincrónica, seguimiento a mediano o largo plazo. Y usted sí se tiene que comprometer a una cantidad de cosas. Primero, tener un líder local y soportarlo. Entonces, el jefe del servicio tiene que darle validez porque usted llega como nuevo, con muchas ganas, a montar un programa y está el ginecólogo canchero de toda la vida, que toda la vida ha hecho otra cosa y usted no le puede abrir los ojos a ese colega porque en Colombia tenemos esa idiosincrasia, ¿no? De que yo soy el que más tiempo tiene, es lo que yo diga, para aumentar la receptividad del grupo y hay que tener soporte institucional. De nada sirve que usted tenga un líder muy bueno si usted en la institución no le da soporte. ¿Para qué? Para que opere todos los casos, para que pueda implementar protocolos nuevos y para que tenga algo de dinero, le pague algunas horas o no sé cómo van a hacer, pero hay que darle apoyo económico para que haga actividades de investigación, por lo menos que le traduzcan los artículos que va a mandar, que le den plata para ir a un congreso a presentar un póster. Pero bueno, el primer paso después de que el hospital local se una con el hospital a la distancia es que usted conforme el equipo de acretismo. Usted tiene que conformar un equipo fijo que vaya a todos los casos. Y ese equipo tiene que tener estos requisitos. Un compromiso a largo plazo, no es que a los 6 meses se salgan porque ya le invirtieron tiempo. Tiene que estar dispuesto a cambiar, trabajar en equipo, ser humilde, tener habilidades comunicativas. No, pues no sirve de nada que usted tenga el superurólogo si el tipo odia al ginecólogo. Y tiene que estar abierto a que llegue alguien de afuera y le diga, vea, está haciendo las cosas mal. O lo puede hacer mejor, que sería lo correcto. Finalmente va a haber resultados a mediano plazo, después de autoevaluarse, compararse con otros, interactuar con otros, participar en sociedades científicas y mejorar todo el tiempo. Pero muy importante, disemina el conocimiento, porque muchas veces crezco yo y me quedo solo, me aíslo del mundo, ¿no? Yo solo. Y lo que hemos aprendido con el grupo que tenemos de estudio es que solo ganamos más si estamos juntos. Entonces el mensaje 3 es que si no puede remitir la paciente, tómese el tiempo, llame a un grupo con experiencia y prepárese. Nunca subestime la situación, utilice la colaboración interinstitucional. Y la importancia del grupo fijo aquí se la voy a explicar. Miren lo que pasó en mi hospital. Esto lo llevamos a un póster en el 2018, pero lo hicimos en el 2016. Les preguntamos a nuestros obstetras, radiólogos, patólogos y urólogos si cuando estudió en su posgrado le enseñaron acretismo. No les enseñaron a los obstetras, no les enseñaron a los radiólogos a leer la resonancia, ni a los patólogos a leer las piezas de
quirúrgicas de la histerectomía, ni les enseñaron a los urólogos a manejar las rupturas vesicales de estas vejigas tan hipervascularizadas. Pero como ya es especialista, el tipo tiene que resolver. Entonces, ¿será que va a venir el hemodinamista a decirme, no, yo no sé embolizar porque nunca lo hizo? Pues poca gente lo hace. Entonces, esta es una realidad compleja. ¿Cuántos casos tiene que hacer un ginecólogo para decir, yo sé hacer una cesárea? ¿Creen que este estudio dice que usted tiene que hacer 15 cesáreas normalitas, sencillas, para que su tiempo quirúrgico baje y para que su pérdida sanguínea baje? El doctor Fabián me corregirá si este estudio es real, pero ¿usted cuántas cirugías de ovario complejas tiene que hacer para decir, me va bien y su curva de sangrado baje? Pues este artículo dice que tiene que ser 50 pacientes con un puntaje moderado e incluso con un puntaje de alto riesgo para ovario, para que baje su curva de sangrado. Entonces, ¿cuántos casos de acretismo tiene que hacer usted? Esa respuesta no la tenemos, lo más cercano es los artículos del grupo de Texas, que dice que tiene que tener 100 casos y un flujo continuo de pacientes. Miren lo difícil que es esto, ¿no? Esta es la experiencia de mi grupo. En el 2016 operamos 4 por año, 8 por año, 9 por año, pero aquí decidimos hacer la autoevaluación y hacer un contacto formal con un grupo experto lejos. Este era nuestro volumen de sangrado, miren, 2.500, y este era nuestro protocolo, ¿no? Anestesia general, balones ilíacos internos y histerectomía para todo el mundo, bajo anestesia general, ¿no? Este contacto virtual y esta evaluación nos decían, no, no lo haga así, lo está haciendo bien. Nosotros, ¿cómo así? Si nos ha ido bien, esa frase de siempre. Pero poco a poco nos dimos cuenta que había más opciones. Empezamos a hacer la cirugía reconstructiva, cambiamos la hemodinamia por el balón aórtico, comenzamos a hacer anestesia general y nos autoevaluamos en el 2017 publicando nuestro primer artículo de manera sorpresiva, porque es que en Latinoamérica hay muy poca información y poco a poco se hizo más complejo nuestro quehacer diario, muy importante con el link con sociedades internacionales. Y poco a poco, pues, aprendimos a tener más, venga, yo quito esta cosa que ustedes la están viendo aquí. Bueno, poco a poco logramos más publicaciones y con eso fortalecimos el cambio de nuestro protocolo manteniendo la seguridad. Y hoy en día el sangrado de nuestros pacientes es menor, o por supuesto que tenemos pacientes que sangran mucho, pero pues esta es la mediana, ¿no? Bajar de 2.500 a 1.300, menos transfusión. Antes transfundíamos incluso al 100% de las pacientes, hoy transfundimos a una cada 3 y tuvimos complicaciones tan altas como el 75% en cuanto a infección, ruptura vesical, etcétera. Hoy tenemos eso en el 36%. Este es el protocolo que teníamos antes. Casi que toda paciente que llegaba terminaba operada en protocolo, porque usted le llega a una paciente con una resonancia y 2 ecografías de perinatólogo diciendo acretismo. Es difícil de bajarse de esa película, ¿cierto? Bajarse de esta paciente que tiene tanta sospecha antes de que usted la vea, decir, hacer una eco y decir, comprometerse, decir, no, no tiene acretismo, hagámosle una cesárea. Pero poco a poco nuestro grupo, no solo de cirujanos, sino también de diagnóstico prenatal, los radiólogos y los perinatólogos ganaron entrenamiento y hoy en día hacemos un tipo de manejo un poquito más individualizado. Estas son pues lo que ganamos antes y después de tener el grupo fijo: menos duración de la cirugía, menos sangrado, menos transfusiones, menos anestesia general, menos tiempo de hospitalización postoperatoria, más conservación del útero y, muy importante, menos costo para las aseguradoras. Y logramos pensar en una cantidad de actividades que a veces no nos dicen los artículos. Ustedes saben que ahora está de moda el tema de los bundles, ¿no? Los paquetes de intervención que tienen 4 dominios, ¿no? Preparación, reconocimiento y prevención, respuesta y reporte y aprendizaje. Siguiendo ese modelo, miren toda la cantidad de actividades que hay. O sea, no es solamente operar bien, ¿no? Usted tiene que establecer ese grupo fijo, hacer actividades académicas periódicas, pero también tiene que prevenir el acretismo, ¿no? Disminuir la primera cesárea, corregir la anemia gestacional, conseguirse el SAVER, bueno, etcétera, etcétera. Y muy importante, reporte y aprendizaje. Tiene que grabar todas las cirugías y analizarlas, qué pudimos hacer mejor, qué hicimos mal, hacer debriefing e interactuar con otros equipos. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque mi conclusión es que en Colombia no existen centros de excelencia en acretismo. El centro de excelencia en acretismo, para usted decir que es centro de excelencia, tiene que tener una acreditación por Joint Commission Internacional. Entonces hay muchos centros de referencia para acretismo placentario. Y hay hospitales que manejan un alto volumen, pero hay hospitales que no comparten esa información. Miren que realmente usted compartiendo la información ayuda a crecer a los demás y esa es una de las labores del centro de excelencia.
Entonces recuerde, sí vale la pena hacer un grupo fijo, sí vale la pena que ustedes quieran ser un centro de referencia para atletismo, pero usted necesita estas tres cosas, ¿no? Un líder interesado, un apoyo institucional continuado, pues, y una receptividad del grupo. Hay que diseñar un modelo económico porque usted empieza con muchas ganas, pero si es gratis todo, pues se va a cansar. Y tiene que tener objetivos crecientes, tiene que tener estas pequeñas victorias de trabajos libres en congresos, discusiones académicas, este tipo de webinars y grandes victorias, artículos científicos, disminuir complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo digo yo, lo dicen eminencias del tema. Para usted ser excelente no solamente tiene que estar entrenado, sino que tiene que investigar, es indispensable, tiene que tener auditorías regulares por otra gente, porque usted cree que es el más, pero llega otro y le dice, ve, puedes hacer esto mejor, lo mira con otros ojos y seguramente usted va a mejorar. Pero mira lo importante, tiene que diseminar el conocimiento, no puede quedarse con lo que aprendió, tiene que ayudar a que otros crezcan. Este es nuestro grupo en Valle de Lili, pero como ustedes saben, pues ese gran número de colegas y que nos han ayudado siempre, lo tuvimos que reducir para que menos gente tenga una mayor exposición en el grupo fijo. Y con orgullo digo que ese esfuerzo se ha vuelto regional porque hemos encontrado cada vez más una cantidad de opciones de mejora. Esto nos lo dijeron en la encuesta latinoamericana, todo lo que los hospitales creen que puede mejorar, pero en últimas termina siendo manejo interdisciplinario y establecer protocolos. Tenemos una cantidad de gente en Latinoamérica que está dispuesto a ayudarnos, nos han ayudado a nosotros a crecer y seguramente ayudarán a cualquier grupo que quiera crecer alrededor de Colombia. Y ese grupo que comenzó haciendo reuniones periódicas, mensuales, con la mejor actitud y que fue creciendo, pues ha visto unos resultados muy bonitos materializados en artículos. Y hay pocas cosas que unan más a los grupos que ver los nombres publicados en un artículo en una revista indexada. Este modelo ya se los mostré. Y el último mensaje es que no es posible adquirir experiencia sin un grupo interdisciplinario fijo. Es el primer paso para usted volverse centro de referencia. No vale que todos operen los casos porque nunca va a llegar a la curva de experticia. No es posible que un centro quiera experticia si los hospitales vecinos no lo apoyan. Entonces usted tiene todo, pero si los vecinos o las aseguradoras no le mandan los pacientes, pues no hace nada. Y para mejorar los resultados es necesario un esfuerzo regional y no solo individual o de una institución. Les agradezco mucho la invitación. Recuerden, pueden escanear ese código QR y los lleva a la página de nuestra fundación, un pequeño apartado pues donde podrán encontrar algunos de los artículos y muy interesado en compartir experiencia con los que quieran. Ahí están mis datos de contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Álvaro por la excelente presentación y por compartirnos la experiencia y por pues recordarnos algo que en el gremio médico a veces es un poco duro de manejar y es el tema de los egos, ¿no? Yo creo que en esto, así como hemos aprendido del COVID y yo hago la símil porque las dos son pandemias y esto va a ser cada vez más numérico y más frecuente y por eso tenemos que aprender y todos estamos aprendiendo. Pues tenemos que compartir, ir a los expertos y ser pues humildes y decir no puedo, no lo hago, no lo sé hacer, quiero hacerlo, pongo este grano, pero empezar a trabajar y esa es la idea de esta conferencia y de tener estos grupos. Muchas gracias por compartir la experiencia. Bueno, les cuento que vamos a dar una certificación del simposio, nuevamente ahí está el link para que lo envíen, para que lo diligencien por favor y va la invitación a la masterclass que les compartí con el doctor Jara Quemada en junio. Tenemos abierta el chat para las preguntas. Yo creo que los expositores fueron excelentes porque no me ha llegado ninguna pregunta. Sin embargo, yo aprovecho y hago un par de preguntas. Estaba dirigida para el doctor José Sanín. Yo quiero preguntarte, José, ¿cuáles consideras tú que son los momentos óptimos para el diagnóstico ultrasonográfico? ¿Y cuál es la técnica óptima? Porque como tú lo mostraste, uno hace siempre transvaginal con vejiga llena, vacía, perdón, pero en acretismo no es como lo mejor. Entonces, como yo sé que desde el primer trimestre, entonces que nos digan, mira, protocolo lo hacemos tal semana, tal semana. Esa es una de las preguntas que tengo para ti. Gracias, Andrea. Entonces yo creo que el primer mensaje es que hay que aprovechar las ecografías que hacemos de rutina en todas las embarazadas, que son la ecografía de las 12 a las 14 semanas y la ecografía de las 20 a las 24. Esas son oportunidades de oro en la cual
las pacientes se enfrentan a hacerse un ultrasonido de acuerdo a la resolución del ministerio. Entonces, digamos que uno tiene que entender que el espectro de placenta ácreta se diagnostica desde el primer trimestre. Yo dije que toda paciente con cesárea previa, aunque esto es un evento poco común, debería tener una ecografía en el primer trimestre, no está dando la semana 13, 14, sino la semana 7, 8. Yo creo que ese es el primer escenario. El segundo es en la semana 12 a 14 y el tercero es en la semana 20 a 24. Paciente que tenga placenta previa en la semana 20 a 24 o que en el tercer trimestre identifique una placenta previa, es una paciente que hay que optimizar, digamos, o ser un poquito más sensible para identificar el espectro de placenta ácreta. Entonces yo diría que el primer escenario es la paciente que tiene factores de riesgo, es decir, una cesárea previa. Esa paciente hay que mirarla con otros ojos en la placenta. Y la segunda es en el tercer trimestre, cualquier paciente con placenta previa es una paciente que hay que mirarla y pedir segundas opiniones. Yo creo que acá que está Álvaro, frecuentemente en las reuniones del grupo que tenemos nos mandan imágenes. ¿Qué opinan de esta placenta? ¿Si es ácreta o no? Y ahí algunos compañeros dicen sí, sí lo es, otros no lo es. Yo creo que esto tampoco es fácil, pero hoy por hoy las imágenes se pueden compartir y uno puede oír opiniones de otros compañeros. Entonces yo creo que serían como los escenarios. Perfecto, muchas gracias, José. No sé si hay alguno de los otros expositores quiere compartir algo diferente. Bueno, bueno, aquí ya empezaron a llegar preguntas. Fernando López, ¿es posible hacer compresión directa de grandes vasos para el control del sangrado sobre la aorta antes de la bifurcación y cómo es la técnica? Pues la puedes responder Fabián si quiere, o pues básicamente lo que hay que hacer es parar el sangrado y más que más que para hacer una presión sobre la ilíaco, lo que hay que hacer es sobre la aorta, más o menos a nivel del promontorio sacro, más o menos unos 4 o 5 centímetros, usted pone una tetra y empuja con el puño y usted hace compresión aórtica. Esto es algo que, aunque a pesar de ser tan común o que uno diría, pues es muy lógico, uno como que cuando la paciente está sangrando a chorro, como que no piensa y lo que está buscando son los vasitos abajo y lo que hay que hacer es, como dice el doctor Palacio la quemada, pare la canilla o pare el grifo. Entonces lo que usted hace es comprima arriba, pare, hay un cirujano que está comprimiendo y el otro cirujano está con sus dos ojos tratando de identificar qué es lo que puede hacer. De pronto Álvaro o Fabián, pues que tienen también experiencia mucho en los pacientes del sangrado, ¿qué opinan de esto? Sí, lo que tú dices es, lo importante es parar el sangrado en el momento, colocar mano, comprimir la aorta, para eso lo hace el ayudante, el segundo cirujano que esté, y nada, seguir, no hay, simplemente colocar la mano y comprimir la aorta sobre la columna. Yo sí tengo unos detallitos. Toca llamar o sea, está perfecto lo que dicen, pero en el agudo se le olvidan a uno unos detalles y es, pues para el que nunca lo ha hecho, ¿no? Porque la primera vez que yo lo hice, pues lo hice mal. Entonces hay que llamar a otro, hay que llamar al que no está haciendo nada porque usted necesita al segundo ayudante, al que tenga la mano más chiquita. Yo prefiero hacerlo con una, porque es que estorba, ¿no? Una O sea, interna. exacto, no, sí, a la persona al que sobre, al que esté allá en partos haciendo nada, porque usted necesita el otro que le ayude y por lo general como va a ser alguien inexperto, yo lo que hago es que le pongo una compresa, entonces útero para adelante, hay que correr todos los intestinos, o sea, hay que encontrar la base del mesenterio porque no vale si usted lo hace sobre los intestinos y la técnica es aplicar es que 40 kilos. O sea, se supone que uno debe entrenar a los residentes con una báscula. Y pues eso se le va a olvidar, pero entonces la idea es hacerlo en las cesáreas normales, ¿no? Cuando usted tenga una cesárea con general, porque a veces da vómito hacerlo, ¿no? Y sube la presión. Entonces la idea es que lo entrenen. Todo residente de ginecología tiene que saber hacerlo. Los cirujanos generales lo hacen. Nosotros no sé por qué nunca nos lo enseñaron, pues a mí no me lo enseñaron, entonces hágalo con las cesáreas normales para que cuando le toque hacerlo en la emergencia no se le olvide.
Y yo agrego ahí que esa es la importancia de los simulacros, ¿no? Y de como no tenemos el entrenamiento, porque como lo veíamos ahí, a mí realmente en mi especialidad me tocaron 2 acretismos en 3 años, pues hay que hacerlo ahora y hay que entrenarnos ahora y reentrenarnos ahora, porque es lo que nos va a tocar. Entonces, la importancia de los simulacros y de, si no lo hacemos, pues buscar los espacios así sean una cesárea normal, me parece muy importante. Bueno, aquí tenemos más preguntas. Una pregunta era, pacientes que tienen antecedentes de 2 cesáreas de rutina con placenta anterior que no esté diagnosticada como previa en la ecografía normal, ¿amerita Doppler de implantación, de inserción placentaria? Yo creo que más que el Doppler, amerita una valoración ecográfica sensible, es decir, todos creemos que es que el Doppler es la forma de ver los vasos, pero muchos de los signos que mostré son signos que se pueden hacer con un ecógrafo dimensional común y corriente. Pero yo creo que la posibilidad que la paciente tenga un percretismo o pues un espectro de placenta áqueta, si la paciente no tiene placenta previa, es más bajo. Nosotros por rutina en nuestro hospital universitario, toda paciente con placenta, toda paciente con cesárea previa debe ser valorada en nuestro centro por alguien del grupo. Independiente, pues muchas veces nos encontramos que la placenta es posterior o es fúndica, pero digamos que dentro del protocolo está que toda paciente con cesárea previa que va para otra cesárea sea valorada por alguien del grupo para hacer una ecografía. Y yo creo que el método de decir ecografía de Doppler es el método de facturar, es decir, es que, como dice Álvaro, hay que vivir de algo y realmente tú el solo prender el Doppler, eso te genera, digamos, un poquito más de ganancias para el hospital o para la institución y realmente el Doppler es útil, pero lo hemos entrenado con muchos de los médicos de urgencias, de los obstetras de urgencias, es miren los signos de acretismo sin necesidad de utilizar el Doppler, vean las lagunas, vean la pérdida de la zona hipoecóica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es bueno enseñarlo. Perfecto. Otra pregunta, Juliana Marín, paciente en posparto vaginal precesareada que hace retención placentaria. ¿Sospechamos acretismo? ¿Dejamos la placenta in situ? ¿Qué debemos hacer? Que la responda Álvaro, porque yo soy muy radical. Bueno, retención placentaria, ¿cierto? Ese es el tema. En Retención paciente con antecedente de cesárea previa. Bueno, retención placentaria, a nosotros nos enseñaron que había que meter la mano y sacar la placenta, ¿cierto? Que eso había que hacerlo en nivel 1, porque no podía mandarla yo porque se iba a desangrar en el camino. Pero desde el 2015 yo vi el primer protocolo de retención placentaria. Toda retención placentaria tiene que tener una evaluación para acretismo, ¿no? Así no tenga cesárea previa. Entonces eso es como complejo meterlo a nuestra realidad colombiana, ¿no? Pero toda retención placentaria tiene que tener una ecografía por una persona experta o una resonancia. O sea, no importa la imagen, tiene que tener una imagen que descarte acretismo. Y si en esa imagen hay acretismo, pues se maneja como acretismo. Y si no hay acretismo, pues se maneja como una extracción manual de placenta. Pero entonces eso es lo que cambia, ¿no? Retención placentaria tiene un protocolo de manejo que incluye, antes de ir a jalar la placenta y exponerse un sangrado, evaluar la presencia de acretismo. ¿Cómo ponemos eso en nuestra realidad colombiana? Pues eso ya es otro tema, ¿no? Sin embargo, yo creo que muchos de los acretismos que tenemos y los llamados códigos rojos son esos, la placenta retenida, y pues yo estoy ahí, yo que voy a dejar esa paciente con esa placenta hasta el otro día, lo más probable es que no sangre, porque muchas de esas placentas percretas ni siquiera sangran masivamente, pero entonces, claro, yo la saco, y muchas veces son placentas que no son percretas, que invaden más allá en muchas ocasiones. Y son pacientes que son las que les ponemos uterotónicos y le ponemos un balón y la paciente mejora. Entonces yo creo que es tratar de contar con los recursos a la mano y de estrategias diferentes. La técnica de SEA para pinzamiento de uterinas, la técnica de aplicar un balón de Bacri adecuadamente, la compresión bimanual, los legrados posparto. Entonces yo creo que uno como obstetra se tiene que enfrentar
a tener plan A, plan B, plan C ante una retención de placenta. Pero lo que dice Álvaro es real. Ojalá uno pudiera contar 24 horas para decirle, vení, evaluame esta placenta a ver si está percreta o no, a ver si la sigo jalando o no. Pero a veces es difícil entender eso. Perfecto. Bueno, voy a ir como resumiendo las preguntas porque nos llenamos de preguntas. Estaban muy taquilleros, insisto. Campo Elías Calderón pregunta, la edad óptima para finalizar el embarazo en diagnóstico del espectro PAS con pacientes que no están sangrando y que están estables. ¿Cuál es la edad gestacional? Porque se habla de 34, de 35, de 36. Entonces, ¿cuál es la edad gestacional óptima para desembarazar una paciente con el diagnóstico y que esté estable, que no esté sangrando? Yo pues voy a decir el mío, pero probablemente sea diferente a Álvaro. Nosotros generalmente desembarazamos alrededor de la semana 35 de gestación. Yo entiendo que hay problemas con la prematurez, pero también entiendo que nosotros no estamos disponibles desafortunadamente 24 horas, 7 días a la semana. Que el grupo, ojalá que nos coja de día con los anestesiólogos que son, a pesar de que a veces montamos pues plan de emergencia, pero lo ideal es que esto sea un procedimiento lo más selectivo posible. Y cuando la paciente empieza a sangrar, esto ya deja de ser electivo y se convierte en una emergencia y las cosas no son tan fáciles. Entonces, nosotros preferimos hacerlo alrededor de la semana 35. Habrá casos que empiezan a sangrar o empiezan con un sangrado intermitente o con cuello corto, que las hacemos aún antes, 32, 33 semanas, y hay otros pacientes que las hemos llevado a la semana 36. Nuestra unidad neonatal es buena, pues como creo que está también la de ustedes en Ibagué o en el Valle de Lili, pero digamos que eso es lo que tratamos de hacer, es tratar de no, de hacer un procedimiento lo más selectivo posible. No sé, Álvaro, ustedes en el Valle de Lili, ¿cómo lo ofrecen? Igual, igual. Apegados a las guías, 34, 35. Yo siempre hago 35, 36 en casos especiales. Y si sangra, pues mucho antes, ¿no? Sí, cuando yo hice la revisión, la literatura, uno lee la parte de los europeos y ellos recomiendan la culminación hasta la semana 35. Los gringos son un poquito más estrictos, ellos dicen semana 34, con una hospitalización previa de la paciente, si está con algún tipo de sangrado, recomiendan hospitalizar previamente a la paciente para tener todo pues preparado, pero la culminación del embarazo entre la semana 34 y 35. Perfecto. Otra pregunta, la experiencia en el manejo de conservador de placenta percreta que compromete otros órganos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Álvaro es el duro de eso, Álvaro, porque a mí yo creo que el tratamiento de una placenta percreta es la histerectomía y ocasionalmente hemos hecho pues casos de manejo conservador, pero creo que Álvaro tiene una experiencia respecto a resección que ha aprendido en otros centros, pero nosotros realmente, pues la mayoría tienen paridad satisfecha y pensamos que es menos mórbido y hacemos histerectomía. En algunos casos hemos intentado suturas compresivas, resección del pedazo, pero realmente preferimos hacer una histerectomía con placenta in situ. Álvaro, que tiene mucha experiencia, de hecho está hoy por hoy haciendo un protocolo respecto a eso. Álvaro, No, ¿qué nos mira dices? que resección parcial. A ver, realmente, como decíamos, el grado de invasión, yo creo que no importa. Importa la localización, ¿no? Entonces, para conservar el útero, lo que hay que tener es cuello, ¿no? Entonces, la opinión personal, no hay evidencia de eso hasta ahora, es que la mayoría de los úteros se pueden conservar, porque cuando ustedes van a ver la mayoría de los úteros que ustedes ven en foto tienen una porción de diferente tamaño afectada, ¿no? Pero lo cierto es que todas las guías dicen que se debe limitar para casos seleccionados en centros entrenados. Y la pregunta era que si invadía otros órganos vecinos, ¿no? Entonces, por lo general, cuando invade otros órganos vecinos, pues no hay, es porque el útero se ha roto, la placenta se ha salido y no hay cómo reconstruirlo, ¿no? Entonces, en esos casos probablemente no tenga ninguna cabida el tema de la conservación uterina. No sé si la pregunta iba al manejo expectante, ¿no? Porque a veces se confunden los dos temas, ¿no? Manejo expectante es
cortar el cordón, dejar la placenta adentro, cerrar el útero y esperar a ver 1, 2, 3 meses a que la placenta sea expulsada o se reabsorba. Eso lo hacen los franceses y también les va como regular, ¿no? 50% de las veces terminan en histerectomía de urgencia a las 2 de la mañana o con úteros infectados y sacando el útero también de manera urgente más adelante. Creo que iba más hacia la segunda respuesta, pero pues creo que quedó súper claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir como terminando. Doctor Dotado, También adelante. hay otro grupo que les gusta dejar metrotexate y también se sabe que el metrotexate no sirve para estos casos. Entonces, sí, hacen manejo expectante y la mayoría terminan haciendo histerectomía, como dice el doctor, por una hemorragia a las 2 de la mañana o porque se infecta. Yo tampoco soy partidario al manejo expectante. Bueno, voy como a redondear las preguntas. Pues una pregunta es, ¿cómo hago para confiar en la ecografía o decidir si me apoyo en la resonancia magnética para el diagnóstico? Yo creo que eso, pues la respuesta es como, la puede decir José, y es más como qué tan confiable y qué tan entrenado crees tú que está tu ecografista para poder confiar en lo que le está diciendo, porque si no lo tienes y no lo vas a confiar, no vas a confiar en él, pues siempre vas a terminar solicitando resonancias. Entonces yo creo que es más la pregunta, yo la volteo y le pregunto a José, ¿cuáles serían tus indicaciones? Yo sé que, por ejemplo, José es un experto en hacer diagnóstico en acretismo. José, ¿tú cuándo indicas solicitar resonancia magnética? ¿En qué casos específicos? Andrea, no soy un experto, digamos que he tenido la ventaja de ser interesado y en aprender y buscar y hemos aprendido todos de todos. Y lo mismo, yo quiero que el doctor radiólogo que lee nuestras resonancias sea un doctor que se entrene. Entonces, nosotros por protocolo, la mayoría de las veces lo hacemos una resonancia y siempre que la lea el mismo radiólogo y nos sentamos con él y le decimos, mira, yo esta zona que es la que veo y él dice, ve, sí, mira, pues yo creo que es un diálogo, no es uno mandar a hacer una resonancia y que le llegue el informe y entonces la resonancia llega y le dice a uno descartar acretismo placentario y que mande José, o que lee la resonancia. Sí, hola, se me ya. fue. Se me fue. Entonces el programa es el grupo que lee la resonancia. Entonces yo creo que acá todos tenemos que aprender y por eso intentamos también pedir las resonancias y leerlas con la misma persona. Entonces yo creo que esto hace parte de un proceso de aprendizaje y si ustedes no van a mandar resonancias, pero que sea ojalá la misma persona o puede que la hagan en otro centro, pero que les den el CD para la reconstrucción y la leen con la persona que están entrenando, pues nunca vamos a aprender. ¿Y cuando aprendemos? Aprendemos en la cirugía. Y créame que ha tocado, y creo que a Álvaro también le ha tocado, paciente que le sospechamos perquetismo placentario. Entramos con todo el protocolo y la paciente, cuando le vamos a hacer la histerectomía y estamos ligando los redondos, la placenta empieza a nadar y se desprende fácilmente y sale. Y esto ha pasado, de verdad, y le ha pasado a todos los centros, cada vez menos, pero es real. Dependemos también del entrenamiento en estas imágenes antenatales. ¿Alguien quiere agregar algo más? Y la última pregunta, pues no era como el tema, pero hubo varias preguntas sobre embarazo en cicatriz de cesárea. Simplemente como una un corto de como en el diagnóstico y que si se define viabilidad, entonces, porque hubo como tres preguntas al respecto, entonces no sé si nos puedes responder algo de viabilidad en cicatriz de cesárea Sí, y la Pablo, utilidad. perdón, Álvaro nos va a presentar ahorita un artículo muy interesante que presentó hace un par de años con Juan Carlos Quintero, pero simplemente recordemos que muy probablemente la placenta, el espectro de placenta ácreta comparte hallazgos ecográficos, histológicos, histopatológicos con el espectro de placenta ácreta. Entonces, lo que ya antes llamábamos un embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea, hoy se debe llamar un embarazo en la cicatriz de la cesárea.
Y la mayoría de esas pacientes percretas que vemos en el tercer trimestre eran embarazos en la cicatriz de la cesárea. El trabajo de Cali, de Palacio Jaraquemada y todo nos lo demuestra. Un tercio de estas pacientes llegaron a la viabilidad, pues que decidieron no interrumpir, llegaron a la viabilidad. Entonces eso nos complicó mucho el diagnóstico. Cuando salió ese artículo, nosotros antes siempre le poníamos, pues éramos de la escuela de ponerle metrotexate intralesional. Hoy por hoy hay otras técnicas que no vale la pena discutir, los balones, etcétera, pero hasta que salió esto y uno dice, un tercio son viables, pues ya se me complica la consejería y yo le digo, señora, mire, hay un tercio de estas pacientes que llegan al término, son fetos viables, eso sí, acaban en histerectomía. Entonces, si la señora decide hacerse una interrupción del embarazo, no es una decisión de la señora, pero yo creo que tengo que ser claro en darle una consejería adecuada respecto a cuál sería el posible pronóstico o los desenlaces que lo tienen o no lo tienen. Álvaro, ¿tú nos puedes comentar un poquito ese artículo que publicaste hace un par de años respecto a esto de embarazo en cicatriz de cesárea? Va de la mano con lo que decís, ¿no? Reta el tema de, no mi artículo, ¿no? Toda la evidencia actual lo pone uno a Sí, pensar en eso. ¿Por qué los finalizo? ¿Por qué los voy a finalizar todos? Coincido con vos, ¿no? Yo tengo claro que todos los agretismos fueron embarazos de la cicatriz, ¿no? Claro, unos más feos que el otro. El más feo lo ves desde el primer trimestre. Muchos se te pasan, ¿no? Muchos son sí, esos claro. aborto inminente, porque el saco está hacia el cuello y nunca abortó. Y fue que nunca le pusieron Doppler, nunca pintó la hipervascularización y creció el bebé. Pero no, de acuerdo, es más de lo mismo. Entrenamiento necesita el acretismo como lo necesita el embarazo de la cicatriz. Entonces este es otro tema muy importante porque estos embarazos de la cicatriz los ven muchos ginecólogos en consultorios ambulatorios, ¿no? O sea, el acretismo te llega al hospital nivel 3, ¿no? Pero el embarazo de la cicatriz lo ven en cualquier lugar que hagan ecografía. Entonces, el trabajo colaborativo para que se lo manden al grupo del hospital de referencia para que todos crezcan. Y este grupo del hospital de referencia, ¿cuál es el compromiso? Pues llame al ginecólogo que le mandó el caso y cuéntele qué le pasó. Porque el tema es que uno se queda con la información, nunca retroalimenta, entonces no mejoran las competencias. Perfecto, y yo agregaría que recuerden que, como nos lo comentó Quique, los marcadores ultrasonográficos del espectro PAS van evolucionando a medida que pasa el embarazo. Entonces, el momento que llegue la paciente, siempre hay que interrogarla, señora, ¿usted tiene una cesárea previa? Y así venga por una amenaza de aborto, pues mírele el segmento, y póngale el Doppler y mire que esté regular o irregular y repórtelo. Histerografía de aspecto normal, o porque eso nos va a dar un valor, o si usted ve algo raro, repórtelo para que cuando la vean en el tamizaje pues hagan un abordaje y una evaluación un poco más profunda de eso. Pero todos los momentos son óptimos para hacer un acercamiento al diagnóstico, porque pues hay que aprovechar lo que hay y pues siempre que preguntes que hay una cesárea, pues hay que evaluar el segmento, sea por vía transvaginal, sea por vía transabdominal, sea que la paciente vaya por lo que sea, siempre revisen el segmento, es como el mensaje. Bueno, yo creo que vamos terminando, esto ha sido un éxito, son las 8:53 y todavía tenemos preguntas, pero yo creo que vamos a dejar acá. Muchas gracias a todos los acompañantes, estuvimos todo el tiempo colapsados, más de 100, nuestra plataforma chiquita. Les agradecemos muchísimo compartir con nosotros esta noche. A los expositores, 1.000.000 de gracias. Esto se hizo sin ningún ánimo de lucro, solamente compartir el conocimiento y ellos nos están regalando su tiempo y el tiempo con su familia. Al laboratorio que nos apoyó esta noche, muchas gracias y a todos ustedes, pues les llegará, a los que diligenciaron el link, les va a llegar entonces el certificado y la invitación. Si alguien quiere decir algo más de los expositores y si no, una feliz noche y gracias por la asistencia. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego. Que vaya bien. Adiós. Gracias. Inspirado. Mil gracias, muy bueno. Excelente, muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos, a Andrea y todo el equipo que organizó, felicitaciones, excelente curso, gracias. Gracias, no, de verdad, muy contentos con el resultado. Sé que no alcanzó a entrar mucha gente de la sociedad, nos comprometemos a enviarles el video de la conferencia
está todo grabado y también tenemos las conferencias de las presentaciones. Si alguien está interesado, pues, y ellos nos dan el aval, pues vamos a compartirlas con los que estén interesados. Vamos a colgar el video en la página de la Sociedad Tolimense de Ginecología y Obstetricia, quedará colgado, yo creo que ya la próxima semana, para que simplemente entran a la página, Google, Sociedad Tolimense de Ginecología y Obstetricia, y hacen el link, y ahí en una parte están los videos. Entonces, ahí quedará colgado el video de la memoria. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Feliz noche para todos. A todos ustedes por la compañía y respaldo. Buenas noches. Chao, feliz noche.